Bueno, buenos días. Me alegra estar acá en esta nueva entrega de Tostando Granizo. Soy Ana Changuín. Hola, soy Anabel Guerrero. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Tostando Granizo. Bueno, el día de hoy, Ani, vamos a ver un tema interesante, un tema que puede ser polémico. Creo que podemos intentar dar aquí algunos elementos sobre lo que supone la pertinencia o no del establecimiento de bases extranjeras a propósito precisamente de la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el presidente de la República y que ya cuenta con un dictamen de viabilidad constitucional. Entiendo que cuando este programa, justamente cuando estamos grabando este programa, la Asamblea Nacional va a tener la tarea de decidir y conformar una comisión ocasional, una comisión especializada ocasional para el tratamiento de esta reforma y que ahí esto tenga su curso legal, que entiendo que serán más o menos 2 debates, 3 meses entre cada debate, pudiéndose esto ajustar a 4 meses. Pero en el fondo, Ani Guerrero. Bueno, en el fondo, como tú dices, es un tema polémico y creo que a quienes, por ejemplo, en mi caso, tomamos posición y señalamos que primero, desde mi punto de vista, es un tema distractor, ¿no? Y ahora la crisis energética que está, digamos, en un momento tan complejo, creo que muchos opinamos que es un distractor, ¿no? Como lo fue la consulta popular en su momento, que no generó estos beneficios que nos ofrecieron, que no generó este cambio, digamos, y esta disminución del tema de la inseguridad en el país. Yo considero que el tema también de las bases... Ya hasta me había olvidado de la consulta, Ani Guerrero. Creo que también este tema de las bases militares extranjeras va por ahí, va por venderle a la ciudadanía, ofrecerle a la ciudadanía una solución mágica y definitivamente no es así. Creo que las bases militares extranjeras, por lo menos en lo que tiene que ver con América Latina, no han significado nunca ni el control, ni la disminución del tráfico de drogas, ni la disminución tampoco de la inseguridad. Yo voy por ahí, ¿no? Definitivamente, e insisto, es un tema, como tú señalas, polémico. Creo que además la ciudadanía, de una u otra forma, frente a lo que vive, se quiere agarrar de algo así, ¿no? Y dice, bueno, si eso puede solucionar los problemas, bienvenidos. Pero yo creo que la base de Manta nos dejó graves vulneraciones a los derechos humanos y creo que sí pasa por un tema de soberanía. Y a lo que le apuesto es a lo que tú dices, Anita, que en la Asamblea Nacional el debate sea profundo. El debate vaya por un tema en donde realmente se aborden los problemas del país. Bueno, vamos a dar un raya ahí. Supuestamente tiene que ser el debate profundo, sí, concienzudo, qué sé yo, que permita posiciones varias, múltiples. Bueno, creo que ahora lo más importante, o lo que les propongo, no lo más importante, pero lo que les propongo ahora mismo reflexionar, Ani, es sobre si esto precisamente puede significar una mejora de las condiciones de seguridad en nuestro país. Porque un poco es lo que se ha vendido, ¿no? En medio de toda esta situación. A ver, y hay términos que son comprables. ¿Y a qué me refiero a comprables? Bueno, que nadie va a estar en contra, ¿no? Se trata de combatir delitos transnacionales. Efectivamente, son delitos que ahora tienen estructura organizada que trasciende fronteras, también es una verdad, y que requieren estrategias coordinadas entre los países. Creo que son máximas, constituyen máximas en las que todos vamos a estar de acuerdo. Es correcto, yo creo que en su momento, y estamos hablando del 2007, cuando se eliminó la posibilidad, o sea, de cara al 2008, Ani, claro, cara con la nueva constitución, en la que se eliminó la posibilidad, se prohibió, no es que se eliminó, se prohibió. En el artículo 5 de la Constitución consta expresamente: Ecuador es un territorio de paz. Punto seguido, se prohíbe expresamente la constitución de bases militares o bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, y es precisamente ese inciso lo que se quiere eliminar en el artículo 5 de la Constitución. Pero pensemos un poco, y Ani Guerrero daba unos elementos interesantes. Esto ha funcionado en América Latina. Nuestro país vecino, Colombia,
tiene algunas, no solamente una, ¿no? Así es. Tiene algunas bases instaladas ya desde hace algunos años y esto ha generado una disminución, esto ha generado un impacto político. Creo que Ecuador se encuentra en una posición geopolítica interesante. A través de nosotros está lamentablemente circulando, transportándose y bueno, ya lo ha dicho también el presidente de la República, produciéndose importantes cantidades de droga, por lo que es necesario tomar acción. Pero es la base militar, es la instalación de una base militar la solución o un ingrediente más. Y otro tema, ¿no? Si estamos hablando cuando hablamos de la instalación de bases militares, por favor, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de otro país. Estados Unidos ha pronunciado a favor de instalar una base militar en Ecuador. Que no tiene ninguna intención. Por eso decía yo, vamos por el tema distractor. ¿Por qué nos plantea, o por qué el presidente se propone plantear? ¿Hay intenciones o no, Annie Guerrero? Definitivamente la embajada ha dicho que no hay ninguna intención de poner una base militar en Ecuador. Ahora bien, también se dice mucho que los Estados Unidos, digamos, están en Galápagos de alguna manera bajo una suerte de convenio, operando, y eso les ha beneficiado de tal manera que a lo mejor no necesitan ni siquiera una base militar, dada, digamos, las facilidades que tienen en este momento. Pero definitivamente algo que es muy cierto es que las bases militares extranjeras no van a un país para decir, yo te quiero ayudar a disminuir el tema del tráfico de las drogas y a luchar contra la inseguridad en tu país a cambio de nada. Las bases militares extranjeras están incluso con mucha anticipación determinadas estratégicamente. Y si yo voy a tu país es porque tu país me sirve, como tú decías, geográficamente, geopolíticamente me sirve. Y mira, dadas las condiciones del mundo, cómo están las cosas, o sea, un país que instala una base militar y que tiene una postura a nivel mundial sobre, digamos, cualquier tema, incluso cualquier interés, sean estos intereses también sobre recursos naturales o conflictos históricos, eso implica que el país en donde está la base militar también asuma esa posición. Es complejo que el país se inmiscuya, digamos, en un momento tan difícil en el mundo, se inmiscuya en este tipo, digamos, de problemas a nivel mundial, ¿no? De conflictos que hay a nivel mundial. Yo lo veo también por ese lado. Me parece grave para el país, me parece complejo. Creo que me he quedado sin palabras. Qué excelente explicación, Annie Guerrero. Y es verdad, creo que cada vez con todos los problemas transnacionales, porque no es solamente, es el narcotráfico, por supuesto, y es todos los delitos y las problemáticas que de esa estructura derivan, cada vez tienen más relevancia y cada vez se pretende que sean atendidas de manera coordinada entre los países. Aquí creo que hay una discusión que no vamos a poder pasarle de ladito, Annie, y es si una base militar atenta, violenta o nos deja completamente sin soberanía. Y creo que tal vez hacer algunas reflexiones para las personas que nos están escuchando. El término, yo quiero decir que el término soberanía también ha ido evolucionando con el paso de los años. Nada es estático y nuevamente son verdades, son máximas que podemos decir acá. Y tal vez hace muchísimos años podía pensarse que el de establecer una base militar nos despojaba completamente de la soberanía, por ejemplo. Pero ya una vez que ha ido, con el paso del tiempo, se ha ido, por ejemplo, admitiendo que cuando hay un sometimiento a una Corte de Justicia Internacional, el Estado está cediendo parte de su soberanía y se está justamente sometiendo a las decisiones que se tomen a nivel internacional. Lo propio en los procesos de integración, y ahora que están tan de moda, Unión Europea, Comunidad Andina de Naciones, y más aún, repito, cuando existen instancias internacionales en las cuales se toman decisiones de justicia, porque la justicia es precisamente una facultad que está exclusivamente determinada para el funcionamiento del Estado. Así que también ahí tenemos ciertas cesiones de soberanía. El establecer una base militar, y lo pongo sobre la mesa, definitivamente constituye una cesión de soberanía, ¿no? En un espacio territorial, en un momento determinado, y tal y como se negocie. Totalmente de acuerdo contigo. Implica un tema de soberanía, de afectación a nuestra soberanía. Así es. Hay una cesión de soberanía, sí, y eso no podemos tapar el sol con un dedo. Es. Pero también quiero decir
por el otro lado, también hay cesión de soberanía en otras situaciones. También hay cesión de soberanía cuando nosotros suscribimos un proceso de integración. También hay cesión de soberanía cuando nos sometemos a una corte internacional o a un arbitraje inclusive internacional. ¿Es tan serio, Ani Guerrero, que sometamos soberanía respecto a una base militar? Bueno, yo ahí quiero, digamos, regresar a varios puntos que tú has tocado y que me parecen fundamentales. Se habla de 76 bases militares en la región. Ya, de ellas varias están en Colombia. Y también, mira, lo que tú acabas de decir, ¿qué pasa en Colombia, por ejemplo? ¿No? En Colombia dice que se batió el récord de sembríos de coca, ¿no? Dicen que son 253,000 hectáreas. Y hablan así, de haber batido el récord. Entonces, con las bases y todo. Por supuesto que sí. Entonces, ahí un poco yéndonos al tema de la efectividad, que la Corte bien lo dice. La Corte dice, nosotros estamos dando un dictamen que señala que esta sí es la vía, que la reforma constitucional es la vía, pero no estamos estableciendo si esa medida pueda ser efectiva o no. Vámonos, primero, digamos, por ese punto, ¿no? El tema de las bases sentencia militares. De la Corte, el dictamen de la Corte, más concreto imposible, ¿no? 9, 10 páginas, les invito a que se lo descarguen. El juez Herrería no pudo haber sumarizado más una posición y realmente fue muy, casi que estratégico en dar su opinión únicamente sobre la pertinencia y la vía que se debía seguir, pero no pronunció nada sobre el fondo. Yo sé que la admisibilidad debe ser en ese sentido, pero normalmente ya se dan algunas pistitas, ¿no? Sí. En este caso no. Acá dicen, nada que ver aquí sobre la efectividad, no nos pronunciamos. Y en ese sentido, y volviendo al punto de lo que tú señalas del tema de la soberanía, yo también quiero recordar lo que pasó aquí en el Ecuador con la base de Manta. La base de Manta realmente creo que para muchos ciudadanos y ciudadanas fue un tema complejo, ¿no? Yo recuerdo el caso que bien lo difundió INRED, y otras organizaciones de defensa de derechos humanos sobre los pescadores. Estos pescadores que no aparecieron y que se supone fueron embestidos por una nave estadounidense. Y el tema de las graves vulneraciones de derechos humanos en cuanto al tema de la violencia sexual en contra de mujeres y la inmunidad diplomática de los militares estadounidenses, ¿no? Creo que esos sí son sinsabores y sí son temas que preocupan, ¿no? En la eventualidad que puedan repetirse, ¿no? A ver, y creo que por ahí, insisto, debería ir el debate que lleva adelante la Asamblea Nacional en este caso. ¿Cómo establecemos estos temas bajo un convenio, bajo un tratado que no implique precisamente que se repitan este tipo de temas, estas graves vulneraciones a los derechos humanos, estos abusos por parte del ejército norteamericano? ¿Qué hacemos para que eso no vuelva a suceder en el caso de que esta propuesta pase y qué sé yo, la ciudadanía la apruebe en las urnas, ¿no? Pero creo que hay muchos temas en debate alrededor de esto y yo insisto, no han sido efectivas. El problema es que no han sido efectivas las bases militares extranjeras, principalmente las norteamericanas, que son las que están sobre todo en nuestra región. Yo creo que el tema de las bases militares puede tener una popularidad respecto a contar con más elementos, con un ingrediente adicional en la lucha contra el crimen organizado y la desesperación de la ciudadanía para que esto se resuelva. No necesariamente creo que los ciudadanos se detienen a realizar o analizar de manera profunda estas implicaciones, y creo que los casos, más allá de afectos o desafectos, creo que son casos que sí revelan posibles vulnerabilidades a la hora de negociar. Y creo que esa era una de las principales observaciones cuando existía la base en Manta. Yo era una adolescente cuando la base estaba instalada. Puedo decir que cuando la base salió se sintió un poco de desaceleración económica en ese momento, porque las bases sí dinamizan en cierta medida el sector turístico, en cierta medida el sector de bebidas y alimentos, el sector de transporte. Pero aún así, debo decir que la sensación era que la base no hacía suficiente por Manta. Ya que si bien generaban algo en el sector turístico,
no necesariamente esto había sido bien negociado y que tenga un beneficio tangible para la comunidad al menos. Sí, la comunidad señalaba que habían sido desplazados, digamos, los negocios sencillos, digamos, habían sido desplazados y que en realidad no habría existido mayor beneficio para la población en ese sentido. Incluso se decía que, digamos, los militares iban a ciertos espacios de élite, por decirlo de alguna manera, y que incluso esos, digamos, ese dinero que se movía no dinamizaba la economía de Manta, sino otro tipo de economías, incluso de ellos mismos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente a veces una cosa es lo que se piensa que puede generar este tipo de espacios. Se habla incluso hasta de daños ambientales en Manta, ¿no? Es verdad que la sensación respecto a que al inicio esto significaba cierto beneficio para el sector turístico, para el sector de alimentos y bebidas, con el paso del tiempo esto empezó a desaparecer. Y ahora que un poco recuerdo, sí había la sensación en que esto se quedaba en un mismo círculo o que, bueno, cuando se establece una base, realmente el personal es dotado de todos los elementos, o sea, traen desde su cama hasta la comida, el cereal que se sirven en la mañana, o sea, absolutamente todo lo que requieren para instalarse en un campamento con condiciones adecuadas, ¿no? Y bajo los protocolos que ese país establezca. Así que sí había luego esa sensación. Al inicio era un poco el factor turístico, pero luego hubo esa desaceleración. Creo que ahora mismo el debate en la Asamblea podría y debería ser profundo, ya más allá de que ahora se genere ese sentimiento de que pongamos un elemento adicional. Creo que la Asamblea tiene una tarea enorme de poder proveer y exponer a la ciudadanía en una mesa de trabajo elementos profundos de análisis, ¿no? ¿Esto conviene realmente? Las experiencias internacionales dicen que esto ha funcionado. Como tú dices, Ani, Guerrero es un distractor. ¿Realmente esto funciona? Hay evidencia, hay cifras que digan que con el establecimiento de una base disminuye el nivel de producción, el nivel de transporte, disminuye el impacto negativo en la población. O sea, hay evidencia real o sí, nos ponen inclusive a Tostando Granizo nos ponen a hablar sobre este tema, ¿no? Distrayendo la agenda de Tostando Granizo, o es solo un distractor para la ciudadanía respecto en términos de seguridad, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira, hay una cosa también que, por ejemplo, quisiera comentarla porque a mí, digamos, revisando cierta bibliografía me pareció bastante interesante, ¿no? Y compleja, sobre todo. Dice, por ejemplo, ¿qué pasa en Colombia? Volviendo al tema de Colombia, digamos es que es nuestro vecino, cercano y sí, entonces, ¿qué dicen? Primero, que los Estados Unidos, este tema de realmente combatir el tráfico de drogas, es un tema bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, ya hay que cuestionarlo, porque si realmente tú quieres combatir el tráfico de drogas como un país fuerte, como una potencia que eres, ¿qué pasa con tu país? Siendo el consumidor que es Estados Unidos en el mundo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, que en Colombia hay, digamos, la experiencia de que las fumigaciones eran, digamos, dadas en ciertos lugares y en ciertos sectores, se fumigaba espacios en donde se sabía que el dinero ilícito que venía de allí favorecía, por ejemplo, a economías europeas o offshores que no tenían nada que ver con Estados Unidos. Pero en los espacios que digamos, ese dinero ilícito de alguna manera ingresaba a Estados Unidos, ahí no se fumigaba. Entonces, o sea, a mí sí me queda la duda de que realmente bases militares extranjeras, y hablando un poco de polémicas esas investigaciones, Ani Guerrero, sabes que ¿no? Sí, pero realmente, o sea, y realmente no, o sea, no es cualquiera, realmente son personas que se han adentrado, en la investigación de estos temas y dicen, o sea, se fumiga dependiendo de si me conviene o no, porque además las bases militares extranjeras estadounidenses tienen, digamos, esta dinámica no solo aquí, lo han hecho en otros países. Lo han hecho en países en donde ellos han tenido el control y han tenido bases militares. Y, por ejemplo, dicen que eso sucedió justamente en Afganistán con el tema de la amapola. Yo creo que en términos de negociación de los
de las condiciones o de los compromisos de cada una de las partes, el Estado ecuatoriano tiene y tendrá un desafío muy grande si esto logra atravesar primero la sede legislativa. Recuerden que esto, una vez que salga el primero y segundo debate en la Asamblea, iría a las urnas. Y justamente lo conversábamos justo antes de iniciar la grabación del programa, que esto podría estar coincidiendo precisamente con la segunda vuelta electoral, en caso de haber segunda vuelta electoral. Podría estar esto acelerando los tiempos en la Asamblea. ¿Lo ves probable, Ani? Bueno, digamos que bajo lo que establece la norma, bajo lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en términos de tiempo podría darse, ¿no? Pero habrá que ver si, por ejemplo, tomando en cuenta que muchos actores políticos señalan que esto es un distractor por parte de Noboa y que lo va a utilizar a su favor, a lo mejor no en la Asamblea no le damos ese chance a que sea así tan rápido para que no, digamos, en caso de significar algo que podría favorecer al candidato, al presidente que es candidato, quién sabe, veamos, porque todo también depende mucho de creo de que esos es un gran temas. punto de vista, porque es darle precisamente al candidato presidente, darle un elemento más de campaña, ¿no? También recordar su propuesta. Claro, también recordar que ahora mismo ya hay una comisión de enmiendas instalada en la Asamblea Nacional. Así que hoy la Asamblea tiene dos alternativas. Una, crear una nueva comisión para el tratamiento o asignarla a la que ya existe, que podría dar celeridad. Pero tienes razón en el sentido de el timing político nuevamente cobra muchísima importancia respecto a si los asambleístas van a pisar el acelerador y les interesa que esto, en términos de agenda pública, se ubique precisamente en los tiempos que se han calculado para la segunda vuelta, o se le da un poquito más suave. Sí. Y que creo que la norma lo permite, ¿no? Por supuesto, sí, así es. Bueno, veamos qué sucede. Yo estoy segura que de cara a la segunda vuelta habrá más en Tostando Granizo y revisaremos este y otros puntos que nos permitirán un poco profundizar en cuáles han sido los elementos que nos llegan hasta ese momento. Así que nada, Ani, este es un tema muy polémico, muy interesante. Gracias de verdad por tanta información de calidad. A ti, Anita, por esta conversación tan interesante y tan importante en un momento en que el país se debate en una crisis energética terrible. Ay, no, la verdad ni me lo recuerdes, Ani Guerrero, pero vamos, y nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre el establecimiento de bases militares. Realmente estamos conscientes de que no se trata de un tema sencillo, y ojalá que esto nos lleve también a la población a hacer un debate serio y a tener todos más elementos en una posición o en otra, ¿no? Y que todo sea, como siempre, Ani, la mejor opción para nuestro país. Un abrazo para ustedes, gracias por habernos acompañado en esta entrega de Tostando Granizo. Gracias, un gusto compartir con ustedes un tema tan importante. Chao.